Estimados alumnos, hoy tenemos la sesión número 7 de la unidad 1. Soy su profesor Álvaro Campos, de LER. Contenido de la sesión. Hoy vamos a ver los siguientes contenidos: influencia del oxígeno en la combustión, rango de inflamación y explosión, peso de los vapores y gravedad específica. Pero antes que todo vamos a ver vamos a repasar nuevamente, el término combustión. La combustión es un proceso químico, el cual genera calor. Para que se produzca la combustión es necesario que dos elementos o materias reaccionen entre sí, en condiciones de temperatura adecuada. Un factor muy importante, muchachos, en la combustión, recuerden que es el oxígeno. La cantidad de oxígeno va a permitir que la combustión se realice o no. Bueno, el oxígeno tiene influencia en la combustión directamente. Y de dos formas. Puede existir una combustión con oxígeno deficiente y combustión con oxígeno en exceso. En el caso de que sea deficiente, el oxígeno disponible es menor que necesario para que se produzca el consumo total de combustible. O sea, en el caso que se estuviera quemando una madera y hay poco oxígeno, va a quedar brasas. Un ejemplo de esto es si tomamos un trozo de papel, le encendemos con un fuego y lo tapamos con un vaso. Vamos a darnos cuenta que como el oxígeno se acaba la combustión y van a quedar el papel en el fondo sin quemar, que va a ser el residuo. ¿Ya? Otro concepto es la combustión con oxígeno en exceso. Y esta se lleva con una cantidad de aire superior, o sea, hay aire necesario y limitado. Esta combustión tiende a no producir elementos que no se queman, o sea, no deja, se quema por completamente la materia que está sometida a un fuego. En este caso, un, un combustible, como se enciende en un espacio con amplio oxígeno, se va a quemar todo en su totalidad. Ahora bien, hay dos conceptos que son importantes que los entendamos, que comprendemos qué son, que es el rango de inflamación y el rango de explosión. El rango de inflamación no es nada más ni nada menos que la proporción en que una sustancia entra en combustión, pero mezclada con aire, y esta se mide en un porcentaje. Ahora bien, tenemos acá el gráfico del rango de inflamabilidad, donde tenemos un LII en el costado izquierdo de la imagen y un LSI en el costado derecho de la imagen. El LII es el límite inferior de inflamabilidad, el LSI el límite superior de inflamabilidad, y entre ambos límites en el medio se encuentra lo que es el rango de inflamabilidad. Por lo tanto, si yo el LSI le resto el LII, me da el rango de inflamabilidad. ¿Ya? Estos son para todos los gases o mezclas de gases. Fuera de estos límites, la mezcla no puede producir combustión. ¿Ya? Muchachos, esto aplica tanto para gases como para líquidos inflamables que pueden pasar a gas muy rápido, o líquidos que son muy volátiles, como el caso de la parafina, el petróleo, la benzina o algunos alcoholes. Luego tenemos lo que es el rango de explosión, ¿ya? Donde tenemos un LEL y un UEL. Donde tenemos el rango explosivo, que lo vamos a entender como la diferencia entre el UEL y el LEL. A su vez, el LEL, el límite de explosión más bajo, es la menor cantidad de vapores capaces de formar mezcla explosiva con oxígeno. O sea, si la mezcla está bajo ese LEL, no se va a producir una forma explosiva. Y tenemos el UL, que es el límite de explosión más alto, que es la mayor cantidad de vapores capaces de formar mezcla explosiva con oxígeno. ¿Ya? Recordemos que al igual que el rango de inflamación, o rango de inflamabilidad mejor dicho, el rango va a estar diferenciado por el UL menos el LEL. Ahora bien, existen dos conceptos que parecen distintos, pero están relacionados.
¿ya? Que son las que mencioné recién, el peso y la gravedad. Bueno, existen vapores de líquidos inflamables que son más pesados y más livianos que el aire, ¿ya? Eso es un hecho. Por ejemplo, el caso de algunos alcoholes que cuando pasan a fase gaseosa, a fase de líquido gas, son mucho más livianos que el aire y por lo tanto no tienen una permanencia mayor en el aire. Pero sin embargo existen algunos vapores de líquidos inflamables, como por ejemplo el petróleo y la benzina, que pueden pasar rápidamente a la fase gaseosa, pero tienen una mayor permanencia en el aire, ¿ya? Pero entendamos que el peso específico se define como el peso de una sustancia por unidad de volumen, ¿ya? ¿Y esto cómo nosotros lo podemos conocer? Como divido el peso que yo conozco versus, o dividido, perdón, por el volumen conocido. ¿Ya? Esto es un factor muy importante a considerar cuando uno está haciendo trabajos de soldadura, por ejemplo, en un espacio confinado, en un estanque. ¿Ya? Esto es muy importante, conocer estos conceptos para poder evitar que se acabe el oxígeno y que la persona quede sin aire para poder respirar. ¿Ya? El otro concepto es la gravedad específica. A mayor gravedad específica, más pesado el gas. ¿Ya? Por lo tanto, entendamos que la gravedad específica es la relación del peso de un combustible líquido, ya para el caso de los líquidos, tomando como referencia el agua. Si esto tiene un valor mayor a 1, el líquido, o en este caso, puede flotar. Y si es menor, no. ¿Ya? Esto se ve, muchachos, preferentemente con el tema de agua y aceite. ¿Ya? Otro factor es que si tenemos un gas pesado que da uno más ligero, ¿ya? Por lo tanto, es importante este concepto que estoy hablando cuando tenemos, por ejemplo, una fuga, ¿ya? Esto igual es más o menos esa es la relación. Pero hay un concepto que si tenemos un gas más pesado, este va a tener un poder calorífico más alto y va a tener o va a proveer más energía que un gas más ligero en cuanto al peso. Estimados alumnos, muchas gracias. Que tengan muy buen día.